En el corazón del Mediterráneo, una isla codiciada, Chipre, se convirtió en el tablero de ajedrez donde una joven veneciana, Catalina Cornaro, libraría la batalla más crucial de su vida. Su destino, entrelazado con el de una corona, la arrastraría a un torbellino de intriga, amor, pérdida y una implacable lucha por la supervivencia. Nacida en la opulencia de Venecia, Catalina fue una pieza en un juego de poder mucho más grande que ella, destinada a ser reina por conveniencia, pero forzada a ser una guerrera por necesidad. Su historia es un testimonio de la tenacidad humana frente a la adversidad, una saga donde la obsesión por el trono no era solo ambición, sino una desesperada apuesta por la dignidad y el legado. Cómo una mujer, despojada de todo, logró desafiar a imperios y mantener su espíritu inquebrantable. Esta es la epopeya de Catalina Cornaro, la reina que se negó a rendirse, una figura que, contra todo pronóstico, se aferró a su corona con una devoción inquebrantable, dejando una marca imborrable en la historia de Chipre y Venecia. Prepárense para adentrarse en un relato de poder y sacrificio donde cada decisión podía significar la gloria o la aniquilación. En el año 1454, en el esplendor de la República de Venecia, nació Catalina Cornaro, una figura cuyo destino estaría intrínsecamente ligado a la corona de Chipre. Su familia, los Cornaro, era una de las más antiguas y poderosas de la Serenísima, con una vasta influencia comercial y política que se extendía por todo el Mediterráneo. Desde su más tierna infancia, Catalina fue educada en los refinados salones venecianos, rodeada de arte, cultura y las complejas maquinaciones de la diplomacia. No era una princesa de nacimiento, pero su linaje la colocaba en una posición privilegiada, convirtiéndola en un peón valioso en el tablero de ajedrez político de la época. La República de Venecia, siempre atenta a expandir su dominio marítimo y comercial, veía en Chipre una joya estratégica, una isla rica en recursos y con una ubicación envidiable para el comercio con Oriente. La Casa de Lusignan, que gobernaba Chipre, se encontraba en un estado de creciente debilidad, y Venecia buscaba una forma de asegurar su influencia sobre la isla sin recurrir a la conquista militar directa. Fue en este contexto de ambición y cálculo que la joven Catalina, con su belleza y su estirpe, se convirtió en la pieza clave para un audaz plan. Su inocencia contrastaba con la astucia de los hombres que movían los hilos de su futuro, tejiendo una red de alianzas y promesas que la llevarían mucho más allá de las tranquilas lagunas de su ciudad natal. El futuro de Chipre y el de Catalina se forjaba en los opulentos palacios venecianos, donde los susurros de poder resonaban más fuerte que cualquier canción de cuna. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de una manera que ni ella ni su familia podían prever completamente, marcando el inicio de una travesía llena de desafíos y sacrificios en pos de un trono distante. La oportunidad para Venecia llegó con Jaime II de Lusignan, el rey de Chipre. Jaime, un hijo ilegítimo, había ascendido al trono tras una serie de intrigas y conflictos sangrientos, y necesitaba urgentemente legitimidad y apoyo externo para consolidar su reinado. Venecia, con su proverbial astucia diplomática, vio en Jaime el socio perfecto. Le ofrecieron no solo el reconocimiento de su título, sino también una considerable dote y la promesa de protección militar. A cambio, Jaime debía casarse con una noble veneciana, cediendo a la República una influencia sin precedentes sobre la isla. La elegida fue Catalina Cornaro. Su juventud, su linaje impecable
y el respaldo de su poderosa familia la convertían en la candidata ideal. Para Venecia, este matrimonio no era un asunto de amor, sino una calculada estrategia para transformar a Chipre en un protectorado, una colonia de facto, sin la necesidad de una costosa y arriesgada invasión. En 1468 se firmó el Tratado de Matrimonio, un documento que sellaba el destino de Catalina a un rey que nunca había visto y a una isla lejana. A sus 14 años, Catalina fue formalmente adoptada como hija de San Marcos, un título honorífico que la investía de una dignidad casi principesca y la colocaba bajo la protección directa de la República. Este acto simbólico no solo elevaba su estatus, sino que también cimentaba la pretensión veneciana sobre su futura descendencia y, por ende, sobre la propia Chipre. La noticia de su compromiso real debió de haber sido abrumadora para la joven. De una vida de relativa tranquilidad y lujo veneciano, se preparaba para asumir las responsabilidades y los peligros inherentes a ser una reina en una corte extranjera y tumultuosa. El matrimonio, una unión de conveniencia política, prometía una corona, pero también una existencia marcada por la incertidumbre y la constante vigilancia de dos potencias, su nuevo reino y su lejana patria. Su partida de Venecia se acercaba, y con ella el inicio de una nueva era para Chipre y para la propia Catalina, una era donde la política y el poder dictarían cada paso de su vida. El año 1472 marcó un punto de inflexión en la vida de Catalina. Tras años de preparativos y negociaciones, llegó el momento de abandonar su amada Venecia y emprender el largo y peligroso viaje a Chipre. La despedida fue un evento de gran pompa y emoción. Las galeras venecianas, engalanadas con estandartes y banderas, esperaban en el puerto, listas para transportar a la futura reina a su nuevo hogar. La población se congregó en las orillas para presenciar la partida de la hija de San Marcos, una mezcla de orgullo y tristeza palpable en el aire. Para Catalina, de 18 años, la partida representaba una amalgama de sentimientos. La emoción de convertirse en reina se mezclaba con la melancolía de dejar atrás todo lo conocido, su familia, sus amigos, los canales y palacios que habían sido su mundo. El Mediterráneo, aunque familiar para los comerciantes venecianos, era para ella una vasta extensión de lo desconocido, llena de peligros y promesas. El viaje fue largo y arduo. Las naves surcaron las aguas, enfrentándose a los caprichos del mar y la constante amenaza de piratas. A bordo, Catalina era tratada con la reverencia debida a una reina, pero también con la vigilancia de los enviados venecianos, quienes se aseguraban de que la joya de la República llegara intacta a su destino. Cada día que pasaba, la distancia entre ella y Venecia crecía, y con ella la magnitud del desafío que la esperaba. Chipre, una isla rica en historia y leyendas, pero también un crisol de culturas y ambiciones políticas, representaba un mundo completamente diferente al que había conocido. Las intrigas de la corte de Lusignan, las facciones rivales y la constante presión de las potencias vecinas eran una realidad que pronto tendría que enfrentar. Este viaje no era solo un desplazamiento físico, sino un rito de paso, la transición de una joven noble veneciana a la reina de un reino distante, una monarca cuyo destino estaría irremediablemente ligado al de una isla asediada por las tormentas políticas del Mediterráneo. Su llegada a Chipre
sería el comienzo de una nueva y turbulenta etapa en su extraordinaria vida, una etapa donde su fuerza interior sería puesta a prueba una y otra vez. Finalmente, tras semanas de navegación, la flota veneciana arribó a las costas de Famagusta, la capital de Chipre. La llegada de Catalina fue recibida con gran pompa y celebración. El rey Jaime II, un hombre de complexión robusta y mirada penetrante, la esperaba en el puerto. Y por primera vez se encontraron los dos protagonistas de este matrimonio político. El encuentro fue formal, pero la curiosidad mutua era palpable. La coronación de Catalina como reina de Chipre fue un evento fastuoso, celebrado en la majestuosa Catedral de San Nicolás en Famagusta. Vestida con ricas sedas y joyas, la joven veneciana tomó su lugar junto a Jaime, sellando así la unión de dos mundos y dos destinos. La ceremonia fue un despliegue de poder y esperanza, un intento de consolidar la legitimidad de Jaime y asegurar el futuro de la dinastía. Sin embargo, los primeros días en la corte de Famagusta no fueron un camino de rosas para Catalina. A pesar de la calurosa bienvenida oficial, la atmósfera en la corte chipriota estaba cargada de tensiones y facciones rivales. La influencia veneciana, tan evidente en la persona de la nueva reina, era vista con recelo por algunos nobles locales, quienes temían perder su poder y autonomía. Catalina se encontró en un entorno desconocido, rodeada de costumbres y lenguas diferentes, y bajo la atenta mirada de su esposo y de los emisarios venecianos que la acompañaban. Tuvo que aprender rápidamente las intrincadas reglas de la diplomacia palaciega, a discernir entre aliados y adversarios, y a navegar por un mar de intrigas donde cada palabra y cada gesto podían tener profundas repercusiones. A pesar de su juventud, Catalina demostró una notable capacidad de adaptación. Se esforzó por entender las dinámicas de su nuevo reino, por ganarse el respeto de la corte y por forjar una relación con Jaime. Aunque su matrimonio había sido arreglado, se dice que entre ellos surgió un afecto genuino, una conexión que, por un breve tiempo, prometió estabilidad y felicidad en un reino tan volátil. Pero la paz en Chipre era siempre frágil, y las nubes de la incertidumbre ya se cernían sobre la joven reina y su esposo. La aparente estabilidad del reino de Chipre y la felicidad conyugal de Catalina y Jaime II fueron efímeras. Apenas 2 años después de su matrimonio, en 1473, una sombra de tragedia se cernió sobre la corte. El rey Jaime II enfermó repentinamente y falleció en circunstancias que, para muchos, resultaron sospechosas. Su muerte sumió a Catalina en un profundo dolor y la dejó en una posición de extrema vulnerabilidad. Con tan solo 19 años, la joven reina se encontraba viuda, y el peso de un reino inestable recaía sobre sus hombros. La noticia de la muerte de Jaime conmocionó a Chipre y a Venecia. Las facciones rivales, que habían permanecido latentes durante el reinado de Jaime, vieron en su desaparición una oportunidad para avanzar sus propias agendas. Se rumoreaba que la muerte del rey no había sido natural, sino el resultado de un envenenamiento orquestado por sus enemigos, o incluso por agentes extranjeros deseosos de desestabilizar la isla. Aunque nunca se probaron tales acusaciones, la incertidumbre y la desconfianza se apoderaron de la corte. La muerte de Jaime dejó a Catalina embarazada, lo que añadió una capa más de complejidad a la situación. El futuro del reino dependía del nacimiento de un heredero, un hijo que pudiera continuar la dinastía Lusignan y, al mismo tiempo, asegurar
la influencia veneciana. Mientras tanto, Catalina se vio obligada a asumir la regencia, una tarea monumental para una joven con poca experiencia en el arte de gobernar. La presión era inmensa. Por un lado, debía mantener la paz en un reino fracturado por las intrigas internas. Por otro, debía proteger los intereses de su futuro hijo y los de Venecia, que ahora la veía como su principal instrumento para controlar Chipre. La pérdida de su esposo, con quien, a pesar de las circunstancias de su unión, había forjado un vínculo, fue un golpe devastador. Pero no había tiempo para el luto prolongado. Catalina tuvo que endurecerse, a enfrentar la adversidad con una determinación que pocos habrían esperado de ella. La sombra de la tragedia se había posado sobre Chipre, y Catalina, ahora sola, tendría que encontrar la fuerza para enfrentarla y asegurar la supervivencia de su linaje y de su reino. En un reino sumido en la incertidumbre tras la muerte de Jaime II, todas las esperanzas se depositaron en Catalina y el hijo que llevaba en su vientre. El nacimiento de un heredero varón era crucial para la estabilidad de Chipre y para la continuidad de la dinastía Lusignan, tan vital para los intereses venecianos. La espera fue tensa, con la corte y la población ansiosas por la noticia. Finalmente, en agosto de 1473, Catalina dio a luz a un niño, al que se le dio el nombre de Jaime, en honor a su difunto padre. El nacimiento de Jaime III fue recibido con un respiro colectivo de alivio y una explosión de alegría. Las campanas de Famagusta tañeron, celebrando la llegada del nuevo rey de Chipre, aunque fuera un infante. Para Catalina, el nacimiento de su hijo representaba una amalgama de sentimientos: el inmenso amor maternal, la alegría de la continuidad dinástica y la renovada carga de la responsabilidad. Ahora, su obsesión por mantener el trono no era solo por ella, sino por el futuro de su pequeño. La regencia, que ya había asumido, se volvió aún más compleja. Como madre del rey infante, Catalina se convirtió en el centro de todas las miradas y el objetivo de todas las intrigas. Los emisarios venecianos aumentaron su presencia en la corte, ofreciendo protección a la reina y al niño, pero también ejerciendo una influencia cada vez mayor sobre las decisiones de gobierno. Las facciones chipriotas, aunque temporalmente silenciadas por el nacimiento del heredero, no tardarían en reagruparse y buscar nuevas oportunidades para desafiar la autoridad de la regente. Catalina se encontró en una posición delicada. Debía proteger a su hijo, gobernar un reino convulso y al mismo tiempo navegar por las aguas turbulentas de la política veneciana, que la veía como su principal activo en Chipre. La pequeña vida de Jaime III era el pilar sobre el que se sostenía el frágil equilibrio de poder. Su existencia era la garantía de la continuidad, la esperanza de un futuro para Chipre bajo la influencia veneciana. Pero la historia, como bien sabemos, rara vez sigue un camino predecible, y el destino del pequeño rey ya estaba marcado por la fragilidad inherente a su posición, una fragilidad que pronto se manifestaría de la manera más dolorosa e inesperada, sumiendo a Catalina en una nueva y devastadora prueba. La alegría por el nacimiento de Jaime III fue dolorosamente breve. Apenas un año después de su llegada al mundo, en 1474, la tragedia volvió a golpear a Catalina Cornaro con una crueldad inimaginable. El pequeño rey, el pilar de la esperanza para Chipre y la garantía de la continuidad dinástica, falleció. La causa de su muerte fue atribuida a una enfermedad, pero
Al igual que con su padre, las circunstancias no estuvieron exentas de sospechas y rumores de envenenamiento. Este golpe fue devastador para Catalina. La pérdida de su único hijo, el último de la línea Lusignan, la sumió en un abismo de dolor. Su obsesión por el trono, que había cobrado un nuevo significado con la maternidad, se transformó en una lucha aún más solitaria y desesperada. Sin un heredero directo, la posición de Catalina como reina regente se volvió extremadamente precaria. La muerte de Jaime III desató una crisis sucesoria de proporciones catastróficas. Las facciones antivenecianas en Chipre, encabezadas por el arzobispo de Nicosia, Luis Pérez Fabregues y otros nobles, vieron una oportunidad de oro para derrocar a Catalina y expulsar la influencia veneciana de la isla. Se alzaron voces que cuestionaban la legitimidad de su reinado y su capacidad para gobernar sin un heredero. Venecia, por su parte, reaccionó con una mezcla de consternación y determinación. La República no podía permitirse perder Chipre, su valioso baluarte comercial en el Mediterráneo oriental. Reforzaron su presencia militar en la isla, enviando tropas y galeras para proteger a Catalina y asegurar sus propios intereses. La reina se encontró atrapada entre la espada y la pared. El dolor personal por la pérdida de su hijo y la inmensa presión política para mantener el control de un reino que se desmoronaba. Tuvo que reprimir su propio sufrimiento para mostrar una fachada de fortaleza y determinación. La muerte del infante rey no fue solo una tragedia personal, fue el catalizador de una nueva y violenta fase en la lucha por el control de Chipre. Catalina, despojada de su linaje y de su esperanza de sucesión, se enfrentaba ahora a la ardua tarea de gobernar un reino sin un heredero claro, bajo la atenta y a menudo opresiva mirada de su propia Venecia y asediada por enemigos internos y externos. Su reinado estaba a punto de convertirse en una verdadera prueba de fuego, donde cada día era una batalla por la supervivencia del trono. Con la muerte de Jaime III, la posición de Catalina Cornaro, como reina de Chipre, se volvió singularmente vulnerable. Sin un heredero directo, su legitimidad para gobernar era cuestionada por las facciones locales que anhelaban la independencia de la influencia veneciana. Sin embargo, Venecia, lejos de abandonarla, redobló sus esfuerzos para mantenerla en el trono, pues ella era su única vía para controlar la isla. La República estableció un consejo de regencia, compuesto principalmente por venecianos leales a sus intereses, que actuaban como protectores de Catalina, pero en realidad eran sus supervisores. El control veneciano sobre Chipre se hizo cada vez más evidente. Los funcionarios de la República ocuparon puestos clave en la administración, el ejército y la economía de la isla. Las decisiones importantes pasaban por sus manos, y la soberanía de Catalina se veía cada vez más erosionada. La reina se encontró en una posición paradójica. Era la monarca de Chipre, pero su poder real estaba limitado por los hombres que, supuestamente, la protegían. Esta injerencia generó un profundo resentimiento entre la nobleza chipriota y la población local. Veían a Catalina no como su reina legítima, sino como una marioneta de Venecia, una extensión de la República que explotaba los recursos de la isla para su propio beneficio. La tensión crecía día a día, y la corte de Famagusta se convirtió en un nido de conspiraciones y descontento. Catalina, a pesar de su dolor personal, tuvo que hacer frente a esta compleja realidad. Intentó equilibrar las demandas de Venecia con las necesidades de su pueblo, pero la balanza estaba irrevocablemente inclinada.
Su obsesión por mantener el trono, que al principio pudo haber sido una cuestión de honor y supervivencia, se transformó en una lucha por preservar una dignidad cada vez más frágil. La regencia de Catalina fue un período de constante lucha y negociación. Cada edicto, cada nombramiento, era un campo de batalla donde se enfrentaban los intereses venecianos y las aspiraciones chipriotas. La reina, aunque nominalmente en el poder, se vio atrapada en una red de dependencias. Su voluntad, a menudo subordinada a las directrices de la Serenísima. Este capítulo de su vida fue un testimonio de su resistencia, pero también de la inexorable presión que Venecia ejercía sobre ella, una presión que eventualmente la llevaría a tomar decisiones que marcarían para siempre el destino de Chipre y el suyo propio. La creciente injerencia veneciana y la debilidad de la posición de Catalina Cornaro no tardaron en encender la llama de la rebelión en Chipre. Diversas facciones, descontentas con el dominio extranjero y deseosas de restaurar la independencia de la isla, comenzaron a conspirar contra la reina y sus protectores venecianos. El arzobispo de Nicosia, Luis Pérez Fabregues, un hombre ambicioso y carismático, emergió como una figura clave en este movimiento, respaldado por algunos nobles chipriotas y, de manera encubierta, por potencias rivales como el Reino de Nápoles y el Imperio Otomano. Fabregues buscaba derrocar a Catalina y establecer un nuevo orden en Chipre. La tensión culminó en un audaz golpe de Estado en 1473, poco después de la muerte de Jaime II, y luego se intensificó tras la muerte del infante Jaime III. Los conspiradores lograron tomar el control de Famagusta, asesinando a varios oficiales venecianos leales a Catalina y a su familia. La reina se encontró en una situación de extremo peligro, prisionera en su propio palacio, con su vida y el futuro de su reino pendiendo de un hilo. La reacción de Venecia fue rápida y brutal. La República no podía permitir que Chipre se les escapara de las manos. Enviaron una poderosa flota, comandada por el almirante Pietro Mocenigo, para sofocar la rebelión y restaurar la autoridad de Catalina, o más bien la suya propia. Las tropas venecianas desembarcaron en la isla y se desataron enfrentamientos violentos. La rebelión fue aplastada con una fuerza implacable. Los líderes de la conspiración fueron ejecutados, exiliados o encarcelados. El arzobispo Fabregues fue capturado y enviado a Venecia, donde su destino fue sellado. Catalina, aunque restaurada en su trono, fue testigo de la crueldad con la que Venecia protegía sus intereses. Este episodio reforzó la idea de que, si bien era reina, su poder era meramente nominal. Su obsesión por mantener el trono se vio confrontada con la cruda realidad de que su propia supervivencia dependía de la voluntad de Venecia. Las rebeliones habían sido sofocadas, pero el resentimiento y el deseo de independencia seguían latentes en el corazón de Chipre, esperando la próxima oportunidad para resurgir y desafiar la autoridad de la reina y de la Serenísima, haciendo que el futuro de Catalina en el trono fuera cada vez más incierto y peligroso. Tras la brutal represión de las rebeliones, Catalina Cornaro se encontró en una posición aún más solitaria y precaria. Aunque nominalmente seguía siendo la reina de Chipre, su corte estaba ahora dominada por los venecianos, y su poder real era prácticamente inexistente. Se convirtió en una figura simbólica, una monarca sin verdadera autoridad, atrapada en una jaula de oro. Su vida diaria estaba marcada por la vigilancia constante de los emisarios de Venecia. Cada una de sus acciones, cada palabra, era observada y reportada a la República.
La intriga se convirtió en su compañera constante, y tuvo que aprender a navegar por un mar de lealtades divididas y ambiciones ocultas. Los nobles chipriotas que aún quedaban en la corte la veían con una mezcla de respeto y resentimiento, conscientes de que ella era, en última instancia, la cara de la ocupación veneciana. Catalina, a pesar de su aislamiento, no se resignó por completo. Intentó ejercer su influencia donde pudo, intercediendo por sus súbditos y tratando de mitigar las políticas más duras impuestas por Venecia. Su obsesión por mantener el trono no era ya por el poder, sino por la dignidad, por el recuerdo de su esposo y su hijo, y por la promesa que había hecho a sí misma de proteger lo que quedaba de su reino. Sin embargo, la presión de Venecia era implacable. La República estaba determinada a integrar Chipre completamente en sus dominios, y Catalina, a pesar de su título de hija de San Marcos, se estaba convirtiendo en un obstáculo más que en un activo. Los dogos y los consejeros venecianos veían con impaciencia cómo la isla seguía siendo una entidad separada, aunque bajo su control. La reina se sentía cada vez más una prisionera en su propio palacio, su corazón dividido entre la lealtad a su ciudad natal y el amor por la isla que se había convertido en su hogar. Las noches en Famagusta debieron de ser largas y silenciosas, llenas de reflexiones sobre su destino y el de Chipre. La reina solitaria, con su corona cada vez más pesada, sabía que el final de su reinado, tal como lo conocía, se acercaba. Las nubes de la decisión final se cernían sobre el horizonte, y Catalina se preparaba para el próximo y quizás último capítulo de su lucha por el trono de Chipre, un trono que era más una carga que una bendición. A medida que pasaban los años, la República de Venecia intensificó su presión sobre Catalina Cornaro para que abdicara del trono de Chipre. La muerte del infante Jaime III había eliminado el último pretexto para mantener la ficción de una dinastía lusignan independiente, y Venecia estaba decidida a convertir la isla en una provincia más de su vasto imperio marítimo. Los emisarios venecianos en Famagusta, encabezados por figuras influyentes como el capitán general del mar, se volvieron cada vez más insistentes. Presentaron a Catalina argumentos políticos, económicos y de seguridad, alegando que sólo la anexión directa a Venecia podría proteger a Chipre de las amenazas externas, especialmente del creciente poder del Imperio otomano. La reina, sin embargo, se resistía con una tenacidad sorprendente. Su obsesión por mantener el trono no era solo una cuestión de poder, sino de identidad. Chipre se había convertido en su hogar, el lugar donde había amado y sufrido, donde había perdido a su esposo y a su hijo. Renunciar a la corona significaba renunciar a una parte de sí misma, a su propósito y a su legado. Los métodos de Venecia, aunque no directamente violentos contra su persona, eran de una crueldad psicológica calculada. Se le cortaron los fondos, se le limitaron las comunicaciones, se le rodeó de espías y consejeros que constantemente le recordaban su posición precaria y la sabiduría de abdicar. La corte de Famagusta se transformó en una prisión dorada, donde Catalina se sentía cada vez más aislada y acorralada. La República, con su vasta red de influencia y su legendaria astucia, había orquestado una campaña de presión implacable. La propaganda veneciana difundía la idea de que la abdicación de Catalina sería un acto de patriotismo, un sacrificio necesario para el bien de Chipre y de la propia Venecia. Se le ofrecieron honores y una vida de lujo en su ciudad natal, pero a cambio de renunciar a todo lo que había luchado
por preservar. Catalina se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la lealtad a su patria, que la había elevado al trono. Por otro, su profunda conexión con Chipre y su deseo de mantener la independencia de su reino. El cerco se cerraba inexorablemente, y la decisión final, aunque dolorosa, parecía inevitable. La reina se preparaba para el momento en que tendría que enfrentarse a su destino, un destino dictado no por su voluntad, sino por la implacable ambición de la Serenísima. A pesar de la abrumadora presión de Venecia, Catalina Cornaro no se rindió fácilmente. Su resistencia no fue una abierta confrontación militar, sino una batalla silenciosa y personal, librada en los confines de su propio palacio y en la profundidad de su alma. Su corazón estaba dividido entre la lealtad a su origen veneciano y el profundo afecto que había desarrollado por Chipre, la isla que había sido su hogar, su reino y el escenario de sus mayores alegrías y penas. Catalina intentó prolongar las negociaciones, buscando cualquier resquicio de esperanza para mantener su corona o, al menos, para obtener condiciones más favorables para Chipre. Se aferraba a la idea de que su presencia, por nominal que fuera, ofrecía cierta protección a su pueblo contra la completa absorción por parte de Venecia. Su obsesión por el trono había evolucionado de la ambición a la responsabilidad, un deber autoimpuesto de salvaguardar un legado que se desvanecía. La República, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. En 1488, el capitán general del mar, Francesco Priuli, llegó a Chipre con una flota imponente y órdenes explícitas de asegurar la abdicación de Catalina. La presencia militar era una demostración de fuerza inequívoca, una clara señal de que el tiempo de las negociaciones había terminado. La reina se encontró sin aliados, sin el apoyo de los nobles locales, muchos de los cuales habían sido eliminados o silenciados. Incluso su propia familia en Venecia, bajo la presión del Estado, la instaba a cumplir con la voluntad de la República. El aislamiento de Catalina era casi total. Las noches en Famagusta se volvieron insomnes, llenas de la angustia de una decisión que afectaría no solo su vida, sino la de todo un reino. La lucha interna era feroz. Debería ceder a la fuerza abrumadora y asegurar su propia seguridad y la de sus bienes, o debería resistir hasta el final, arriesgándose a consecuencias aún más graves. La balanza se inclinaba inexorablemente hacia la abdicación. Catalina sabía que su resistencia silenciosa no podía durar para siempre. El corazón dividido de la reina de Chipre estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su vida, una que cambiaría el curso de la historia de la isla para siempre, y la llevaría lejos de las costas que había llegado a amar. La escena estaba preparada para el acto final de su reinado en Chipre. La resistencia silenciosa de Catalina Cornaro llegó a su fin en febrero de 1489. El capitán general del mar, Francesco Priuli, tras semanas de presiones y negociaciones infructuosas, presentó a la reina un ultimátum ineludible. La República de Venecia exigía su abdicación inmediata y la entrega total de Chipre a su control. La negativa implicaría consecuencias drásticas, no solo para ella, sino para la isla y sus habitantes. Catalina se vio obligada a ceder. La decisión fue una de las más dolorosas de su vida, un sacrificio impuesto por la fuerza mayor de su propia patria. Ante la amenaza de una intervención militar completa y las posibles represalias contra su pueblo, la reina no tuvo más opción que aceptar las condiciones.
Su obsesión por mantener el trono se transformaba ahora en la necesidad de asegurar una transición pacífica por el bien de Chipre. La ceremonia de abdicación fue un acto público y humillante, diseñado para ser una clara demostración del poder veneciano. El 26 de febrero de 1489, Catalina, vestida de negro, se presentó ante la nobleza chipriota y los representantes venecianos en la plaza de San Marcos de Famagusta. Allí, con una voz que, a pesar de la emoción, se mantuvo firme, leyó la proclama de su renuncia al trono de Chipre y la entrega de la isla a la República de Venecia. Fue un momento de profunda tristeza y resignación para Catalina. Al entregar las insignias reales, la corona, el cetro y el orbe, no solo renunciaba a un título, sino a una parte fundamental de su identidad y a todos los sacrificios que había hecho por ese reino. Las lágrimas de algunos de sus súbditos y quizás las suyas propias contenidas marcaban el fin de una era para Chipre y el inicio de una nueva fase de dominio veneciano. Tras la ceremonia, Catalina abandonó Famagusta, dejando atrás la isla que había sido su hogar y su destino durante 16 años. Su partida fue un exilio forzado, una marcha hacia un futuro incierto en su Venecia natal. La abdicación de Catalina Cornaro no fue solo un evento político, fue el trágico epílogo de una lucha solitaria, un testimonio del inexorable poder de la República y de la fuerza interior de una reina que, contra todo pronóstico, había intentado proteger su trono hasta el último aliento. Su legado en Chipre, aunque breve y turbulento, quedaría grabado en la memoria de la isla. Tras su forzada abdicación, Catalina Cornaro emprendió el viaje de regreso a Venecia. No era el mismo viaje de pompa y esperanza de 17 años antes, sino una travesía marcada por la pérdida y la resignación. La reina de Chipre regresaba a su ciudad natal, pero ya no como la joven prometida, sino como una viuda sin corona, sin hijo y sin reino. Su llegada a Venecia fue, sin embargo, recibida con honores. La República, deseosa de justificar sus acciones y de apaciguar cualquier resentimiento, la trató con la deferencia debida a una princesa. Fue recibida por el dogo y los senadores, y se le ofreció una residencia en un suntuoso palacio. Para el público, Catalina era la hija de San Marcos, que había cumplido con su deber y había sacrificado su trono por el bien de la República. Detrás de la fachada de honor, sin embargo, Catalina llevaba el peso de su historia. La pérdida de Chipre, la isla que había llegado a amar y por la que había luchado con tanta tenacidad, dejó un vacío inmenso en su corazón. Su obsesión por mantener el trono había sido el motor de su vida durante tantos años, y ahora, sin ese propósito, debía encontrar un nuevo sentido a su existencia. Venecia, en un gesto de magnanimidad calculada, le concedió el señorío de Asolo, una pequeña pero pintoresca ciudad en el Véneto. Este territorio le permitiría mantener una corte propia, un vestigio de su antigua realeza, y le proporcionaría los medios para vivir con dignidad. Era un consuelo, pero no una restitución. Asolo sería su nuevo hogar, lejos de las intrigas de Famagusta, pero también lejos del mar azul de Chipre y de los recuerdos de su vida como reina. El regreso a Venecia fue un capítulo agridulce. Por un lado, la seguridad de volver a su patria, rodeada de su gente y de la cultura que conocía. Por otro, la herida abierta de un reino perdido y la constante recordatorio de su derrota. Catalina, la reina sin corona, se preparaba para una nueva vida,
una vida que, aunque más tranquila, estaría marcada para siempre por el eco de un trono lejano y el recuerdo de una lucha sin cuartel. Su destino, una vez más, la llevaba por un camino inesperado, hacia un nuevo rol, lejos de la política activa, pero no exento de propósito. En Asolo, Catalina Cornaro encontró un nuevo propósito. La pequeña ciudad, enclavada en las colinas del Véneto, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía reconstruir su vida lejos de las maquinaciones políticas de Venecia y las intrigas de Chipre. Aunque ya no era una reina en el sentido de gobernar un reino, Catalina recreó una corte a pequeña escala, un centro cultural y artístico que atrajo a poetas, artistas y eruditos de toda Italia. Asolo floreció bajo su patronazgo. Catalina, con su educación refinada y su experiencia en las cortes, se rodeó de una brillante compañía, transformando su residencia en un faro de la cultura renacentista. Aquí, la reina sin corona encontró una nueva forma de reinar, no sobre un territorio, sino sobre las mentes y los corazones de aquellos que buscaban conocimiento y belleza. Su obsesión por el trono había sido reemplazada por una pasión por el saber y por la creación de un legado cultural. La figura de Catalina en Asolo inspiró a muchos, incluido el famoso humanista Pietro Bembo, quien inmortalizó su corte en su obra Glia Solani. En este idílico entorno, Catalina pudo por fin procesar las pérdidas y los traumas de su pasado. El dolor por la muerte de su esposo y su hijo, la humillación de la abdicación y la constante lucha por mantener el trono de Chipre, todo encontró un lugar para ser recordado y quizás sanado. Asolo le ofreció la paz que Famagusta nunca le había podido dar. La vida en Asolo le permitió a Catalina ejercer una forma diferente de poder, el poder de la influencia cultural y el prestigio social. Su corte se convirtió en un modelo de elegancia y refinamiento, un lugar donde las ideas florecían y el arte era celebrado. Era un contraste notable con la vida de intriga y peligro que había llevado en Chipre. Catalina, a pesar de las cicatrices de su pasado, demostró una vez más su resiliencia. En Asolo, encontró una manera de renacer, de transformar su experiencia como reina en una nueva forma de liderazgo, dejando una huella duradera en la historia cultural del Renacimiento italiano. Su historia en Asolo es un testimonio de cómo, incluso después de las mayores adversidades, es posible encontrar un nuevo camino y un nuevo propósito, demostrando que la verdadera realeza no siempre reside en una corona, sino en el espíritu inquebrantable de una persona. La corte de Catalina Cornaro, en Asolo, se convirtió rápidamente en un epicentro cultural del Renacimiento italiano. Lejos de las obligaciones políticas y las presiones de un trono, Catalina canalizó su energía y su refinado gusto hacia el patrocinio de las artes y las letras. Su residencia en Asolo no era solo un hogar, sino un salón donde las mentes más brillantes de la época se reunían para debatir, crear y compartir conocimientos. Poetas como Pietro Bembo, que se enamoró de la atmósfera de Asolo y de la propia Catalina, dedicaron sus obras a la reina de Asolo, inmortalizando la gracia y la inteligencia de su anfitriona. Los filósofos encontraban en su corte un ambiente propicio para la discusión de ideas neoplatónicas, mientras que los artistas y músicos eran bienvenidos y apoyados. Catalina misma, educada en el humanismo veneciano, participaba activamente en estas conversaciones, demostrando una erudición y una curiosidad intelectual que impresionaban a sus invitados. La obsesión por mantener el trono, que había consumido gran parte de su vida, se había transformado
en una obsesión por la belleza, el conocimiento y el mecenazgo. La corte de Asolo era un testimonio de su capacidad para adaptarse y encontrar un nuevo significado a su vida. Era un reino sin fronteras geográficas, un dominio de la mente y el espíritu, donde Catalina podía ejercer una influencia de una naturaleza diferente, pero igualmente poderosa. Este período en Asolo fue un contraste marcado con sus años en Chipre. Allí, la vida había sido una constante lucha por la supervivencia política. Aquí era una celebración de la vida intelectual y artística. Catalina, la reina que había desafiado a imperios, se transformaba en la musa y protectora de una nueva generación de pensadores y creadores. Su legado en Asolo no es el de una monarca guerrera, sino el de una mujer que, a través de la cultura, dejó una marca indeleble en la historia. Su corte no solo fue un lugar de encuentro, sino un símbolo de la resiliencia del espíritu humano, capaz de florecer incluso después de la pérdida de un reino. Asolo, bajo el reinado cultural de Catalina, brilló con una luz propia, demostrando que la verdadera grandeza puede manifestarse de muchas formas, más allá de la política y el poder terrenal. A pesar de la aparente tranquilidad de su vida en Asolo, Catalina Cornaro nunca estuvo completamente libre de la influencia y la vigilancia de Venecia. Aunque ya no era una amenaza para la República, su estatus como exreina de Chipre y hija de San Marcos la mantenía bajo una atenta observación. Venecia, siempre celosa de su poder y de la estabilidad de sus dominios, no podía permitirse que una figura de su calibre se convirtiera en un punto de reunión para disidentes o en un símbolo de resistencia. Los emisarios venecianos, aunque menos intrusivos que en Chipre, seguían presentes en su entorno, informando sobre sus actividades, sus visitantes y sus conversaciones. Catalina era consciente de esta vigilancia constante, y ello la obligaba a mantener un delicado equilibrio. Debía disfrutar de su libertad en Asolo, pero sin cruzar los límites impuestos por la Serenísima. Su obsesión por el trono, aunque ya no activa, se manifestaba en la cautela con la que manejaba su vida pública y privada. La República se aseguró de que Catalina no pudiera casarse de nuevo, para evitar cualquier complicación sucesoria o nuevas alianzas políticas que pudieran desafiar su control sobre Chipre. Se le permitió vivir con lujo y dignidad, pero siempre dentro de los parámetros establecidos por Venecia, en una especie de exilio dorado. Esta vigilancia, aunque sutil, era un recordatorio constante de su pasado y de la pérdida de su reino. A pesar de las comodidades y el prestigio de su corte en Asolo, Catalina nunca pudo olvidar por completo el precio que había pagado por la paz. La sombra de Venecia se cernía sobre ella, una presencia silenciosa pero omnipresente que le recordaba quién ostentaba el verdadero poder. La vida en Asolo fue un período de sanación y renacimiento cultural, pero también un testimonio de la eterna cautela de los estados-nación. Catalina, la reina que había luchado por su trono, se convirtió en Asolo en un símbolo de la compleja relación entre el poder y la libertad personal, demostrando que incluso en la retirada, la historia de una figura tan prominente podía seguir siendo objeto de interés y de control por parte de aquellos que una vez la habían elevado y luego la habían despojado de su reino. Su existencia era un eco constante de la ambición veneciana. Catalina Cornaro pasó el resto de su vida en Asolo, dedicándose a su corte cultural y a la reflexión.
Los años de lucha y las pérdidas de su juventud habían dejado una marca indeleble en ella, pero también habían forjado un espíritu de resiliencia y sabiduría. Su obsesión por mantener el trono de Chipre se transformó en una introspección sobre el poder, el destino y el verdadero significado de la realeza. Mantuvo correspondencia con figuras importantes de su tiempo, y su fama como mecenas y mujer de cultura se extendió por toda Italia. La reina de Asolo se convirtió en un símbolo de elegancia, inteligencia y la capacidad de superar la adversidad. En sus últimos años, Catalina pudo mirar hacia atrás en su vida con una perspectiva única. Había sido una pieza en un juego político, una joven entregada a un rey para servir a los intereses de su patria. Había amado, había perdido un esposo y un hijo, y había luchado con una tenacidad inquebrantable por un trono que, al final, le fue arrebatado. Pero también había encontrado una nueva forma de reinar, una que trascendía las fronteras geográficas y los títulos. Su legado en Asolo es un testimonio de la fuerza del espíritu humano para reinventarse. Demostró que la verdadera dignidad no reside solo en la posesión de una corona, sino en la capacidad de forjar un propósito y de inspirar a otros, incluso después de las mayores derrotas. Murió en Venecia en 1510, a la edad de 55 años, y fue enterrada con grandes honores en la Iglesia de los Santos Apóstoles. Su entierro fue un recordatorio de su estatus como hija de San Marcos, un reconocimiento final de la República a su vida extraordinaria y a su servicio, aunque forzado, a los intereses venecianos. Los últimos años de Catalina Cornaro fueron un período de calma y de consolidación de su legado. Dejó tras de sí no solo la memoria de una reina que luchó con ferocidad por su trono, sino también la de una mujer que, en medio de la adversidad, encontró la manera de florecer y de enriquecer el mundo que la rodeaba. Su vida es un recordatorio de que la historia no solo se escribe con batallas y conquistas, sino también con la resistencia silenciosa, la pérdida personal y la búsqueda de un significado más profundo. Su espíritu indomable se mantuvo hasta el final, dejando una huella imborrable en la historia. El legado de Catalina Cornaro trasciende con creces la pérdida del trono de Chipre. Su vida, marcada por la intriga política, la tragedia personal y la resiliencia inquebrantable, la convirtió en una figura legendaria. En Chipre, su reinado fue breve y turbulento, pero su figura sigue siendo recordada como la última reina de los Lusignan, un símbolo de una era pasada antes de la anexión veneciana. Su obsesión por mantener el trono, aunque infructuosa, demostró una tenacidad que inspiró respeto. Para Venecia, Catalina fue una herramienta política, pero también una hija de San Marcos, que, a pesar de las circunstancias, sirvió a los intereses de la República. Su regreso y su vida en Asolo se convirtieron en un ejemplo de cómo Venecia recompensaba a aquellos que, incluso a su pesar, contribuían a su grandeza. Pero quizás el legado más significativo de Catalina se encuentra en el ámbito cultural. Su corte en Asolo, como hemos visto, fue un faro del Renacimiento, un lugar donde el arte, la poesía y la filosofía florecieron bajo su patrocinio. La figura de Catalina inspiró a artistas y escritores, y su historia fue inmortalizada en obras literarias, convirtiéndola en una musa y un símbolo de la mujer renacentista, sofisticada, culta y resiliente. Su vida es un testimonio de la complejidad de las mujeres en el poder durante la Edad Moderna. Atrapada entre las expectativas de su familia,
las ambiciones de su patria y las responsabilidades de un reino, Catalina navegó por un mundo dominado por hombres con una fuerza y una determinación notables. Su historia nos recuerda que, incluso cuando el poder formal se desvanece, la influencia de una persona puede perdurar a través de la cultura y la memoria. El trono de Chipre, que le fue arrebatado, se convirtió en un catalizador para un legado diferente, uno que no se mide en territorios conquistados, sino en mentes inspiradas y en el recuerdo de un espíritu indomable. Catalina Cornaro, la reina obsesionada con mantener su trono, se convirtió, irónicamente, en una figura que trascendió la política para dejar una huella mucho más profunda, un testimonio de la capacidad humana para transformar la adversidad en un legado perdurable. Su nombre resuena no solo en los anales de la historia política, sino también en los salones de la cultura renacentista, un verdadero testimonio de su singularidad y su impacto duradero. La historia de Catalina Cornaro es mucho más que la crónica de una reina que perdió su trono. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, la resiliencia del espíritu humano y el implacable peso del destino. Desde su nacimiento, en la opulenta Venecia, hasta su exilio dorado en Asolo, su vida fue una constante batalla contra fuerzas mucho mayores que ella, una lucha por la supervivencia de su linaje, de su reino y, en última instancia, de su propia dignidad. Su obsesión por mantener el trono de Chipre no fue una simple ambición desmedida, sino una respuesta a las circunstancias extraordinarias que la rodearon. Fue un intento de preservar lo que consideraba suyo por derecho, de proteger a su hijo y de mantener la independencia de una isla que había llegado a amar. A pesar de todas las adversidades, la muerte prematura de su esposo e hijo, las intrigas de la corte, las rebeliones internas y la implacable presión de Venecia, Catalina nunca se rindió por completo. Su resistencia, aunque finalmente superada, fue un testimonio de su fuerza interior y su determinación inquebrantable. Ella encarnó la paradoja de ser una monarca poderosa y al mismo tiempo una marioneta en manos de una república astuta. El destino de Catalina Cornaro nos enseña que el poder es efímero y que las coronas pueden ser arrebatadas, pero el espíritu humano, su capacidad para adaptarse, para encontrar un nuevo propósito y para dejar una huella, es mucho más duradero. Su vida en Asolo, lejos del clamor de la política, fue un renacimiento, una demostración de que la verdadera realeza puede encontrarse en el mecenazgo, la cultura y la sabiduría. Al final, Catalina no solo fue la última reina de Chipre, sino una figura que desafió las expectativas de su época, una mujer que, a través de su tragedia y su triunfo personal, se convirtió en un símbolo de la resistencia femenina y de la complejidad de la historia. Su historia es un eco de que, incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede encontrar una manera de brillar, dejando un legado que resuena a través de los siglos, recordándonos la tenacidad de una reina que se atrevió a soñar con un trono y que, al perderlo, encontró una grandeza aún mayor. Su vida fue un verdadero drama, una epopeya de la voluntad y la supervivencia.